El tema que estábamos tratando era el de carnaval o carne a Baal. Y ¿alguien me puede decir en qué nos quedamos la vez anterior? Jehová sea contigo, que Acab se casó con Jezabel y terminó adorando a Baal. ¿Qué más vimos? Ya, eso fue lo Perdón, no te escuché. Se habló en relación al carnaval igual. Que vimos el carnaval, de dónde se originó. Bueno, estábamos viendo sus orígenes. Es que recién empezamos de lo más reciente hacia atrás, ¿verdad? Y nos quedamos en la parte en lo que significa Baal. ¿Qué significa la palabra Baal? Fuera de algo así. Habíamos visto que la palabra Baal, desde el antiguo semítico cananeo, significa amo o señor. Y eso se dio originalmente en el Asia Menor, básicamente en las regiones de los babilonios, los caldeos, los cartaginenses, fenicios, filisteos y sidonios. Y habíamos visto que también a Baal se le consideraba el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Incluso por ahí hicimos una pregunta, ¿no? Que bueno, si era un dios al cual le pedías lluvia y fertilidad, pues no podía ser un dios malo, ¿no? Y de ahí, bueno, nos fuimos a tomar como base Éxodo 20. ¿Qué dice Éxodo 20? El primer párrafo de Éxodo 20, ¿qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Ya nos lo deberíamos de saber casi de memoria, ¿verdad? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ajá. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así es. Entonces veamos cómo desde los 10 mandamientos, lo primero que establece Dios al pueblo de Israel, a los hebreos, es no tener otros dioses, ni imágenes de ellos, ni representación alguna, que ni siquiera se imaginen o hagan figura de lo que hay en el cielo, en la tierra, en las aguas, debajo de las aguas. O sea, de nada. Prácticamente como que eso es un llamado a no tener religión, ¿verdad? Porque bueno, si volteamos a ver, todas las religiones se caracterizan por tener el común denominador de tener presente una deidad de algún tipo. Y eso es lo que pasó con Baal. Baal era el dios supremo netamente y adorado en toda la región de Canaán y Fenicia. Y bueno, y la práctica Baal pues se fue metiendo poco a poco con los hebreos, ¿no? Cuando ellos entraron a todas las regiones de los cananeos, cuando ellos empezaron a tener contacto comercial y político con todos los babilonios, los caldeos, cartaginenses, filisteos. Y esto pues lo vemos desde Jueces 3, 7. Vamos a verlo desde Jueces 3, del 5 al 8, para que nos quede un poco más claro en qué momento los hebreos empezaron a tener
esos contactos y cómo es que empezaron a modificar su forma de percibir su entorno. Por favor. Los hijos de Israel volaron en medio de los cananeos, los hititas y los amorreos, los perizitas, los heteos y los jebuseos. Procedieron a tomar a las hijas de estos por esposas para sí, y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos. Se pusieron a servir a sus dioses, de modo que los hijos de Israel hicieron lo que era malo a los ojos de Jehová, y fueron olvidándose de Jehová su Dios, se pusieron a servir a los Baales y a los postes sagrados. Ante esto, la cólera de Jehová se encendió contra Israel, de modo que los vendió en manos de San, el rey de Mesopotamia. Y los hijos de Israel continuaron viviendo Abisar Dai, 8 años. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí, por favor, gracias. Entonces veamos cómo las prácticas y las costumbres en una región determinada va cambiando tu forma de pensar y tu forma de actuar. Y es lo que le pasó al pueblo hebreo, que aunque ellos llevaban netamente ya la instrucción y los mandamientos de Dios, se les olvidó. Y es lo que puede pasar con cualquiera de nosotros. Netamente, simplemente ahorita Éxodo 20, ¿cuántas veces lo hemos repetido? Y se nos sigue barriendo que dice Éxodo 20. ¿Sí? Y lo mismo pasa con las costumbres, ¿sí?, de las naciones. Aunque netamente el tema es carnaval o carnaval, ¿sí?, pero si se dan cuenta, hemos visto el significado de lo que significa carnaval, cómo se retoman en la Edad Media. Por ahí había un texto que apareció que incluso salió en el siglo XV, se retomó desde el siglo XV. También vimos que fue una costumbre desde el antiguo Egipto por echar los navíos al mar, ¿no? Por echar los navíos al mar en honor a la diosa Iris. Entonces, todas las costumbres de las naciones, ¿sí?, aunque están dentro del terreno cultural, y es respetable porque tenemos que respetarlo, ¿en qué punto puede ser nocivo para la creencia de nosotros como creyentes? ¿Y en qué momento nos puede jalar esa ola de costumbres, esa ola de tradiciones? Y si vemos, por ejemplo, el tema de Baal, que hablamos desde Mesopotamia, ha llegado hasta nuestros días, porque realmente la gente cuando va a un carnaval no va consciente cómo se desarrolló, cuál es el origen y por qué se hace. Simplemente se tiene como un lugar o un evento en el cual se está haciendo una fiesta. Incluso viene la justificación religiosa, que es liberar la carne de los deseos y las tentaciones para poderse dedicar de lleno a la cuaresma y a la fiesta de la Semana Santa. Aquí tenemos que ver que en general Baal era un dios originalmente de la fertilidad, y a Baal lo querían capaz de habilitar la tierra para producir cosechas y para que la gente fuera fértil, para que pudiera tener hijos. Pero además, ahora sí que como todo lo que es milagroso y muy bueno, a Baal le adaptaron varias denominaciones y varios términos. Incluso uno de ellos lo podemos ver en Números 25:3.
Baal de Peor. La cólera de Jehová empezó a encenderse contra Israel. Sí, porque ya ahí vemos que no solamente era un tipo de Baal, sino ya le empezaron a dar otras formas a ese Baal. También vemos el Baal Berit en Jueces 8:33. Y todo Israel, sus ancianos y los oficiales, sus jueces, estaban de pie de este lado y de aquel lado del arca, Pues eso enfrente de los 73. sacerdotes, los levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová, tanto el residente forastero como el natural. Una mitad de ellos enfrente del monte y la otra mitad de ellos enfrente del monte Ebal. Para bendecir al pueblo de Israel, que el primer lugar se dijo, hermano, el 8:33. 8:33. Ok. Y luego que hubo muerto Gedeón, aconteció que los hijos de Israel se pusieron de nuevo a tener ayuntamiento inmoral con los Baales, de modo que nombraron a Baal Berit como Dios tuyo. Entonces hubo varios tipos de Baales. Y bueno, continuando con el tema de los Baales, pues según la mitología cananea, Baal era hijo del dios El. Ahí cuando tengan la oportunidad de ver, o si no lo tratamos en otro estudio, el dios El tenía la imagen, o era representado con la imagen de un toro, que casualmente es la imagen del toro que los hebreos tuvieron cuando Moisés fue a recoger los 10 mandamientos, pero bueno, ese es otro estudio. Entonces él era el dios principal en aquellas regiones y también era hijo de la diosa Acera, era la diosa del mar, era de la diosa de los mares. Pero resulta que Baal era considerado el dios más poderoso, incluso sobre el mismo dios él, o sea, incluso sobre el mismo padre, que él, así se llamaba él, fue visto como un dios débil e ineficiente, incapaz de solucionar problemas. Y Baal empezó a tener una fuerte introducción en las costumbres, porque era un dios que ganaba muchas batallas. En la adoración a Baal se derrotó al dios Yaham, el dios del mar, y a Amot, el dios de la muerte y del inframundo. Las hermanas de Baal eran Astoret o Astarot, también haremos un estudio de Astarot, diosa de la fertilidad asociada a las estrellas, y de Anat, diosa del amor y de la guerra. Y los cananeos, ¿sí?, de toda la región que hemos platicado, donde originalmente era Abraham, pues lo adoraban como el dios sol y de la tormenta. Repito, también era considerado el dios de la fertilidad. Pero hay un detalle muy importante en la adoración a Baal, o a los Baales, principalmente al primer Baal, que la adoración la hacían por medio de sensualidad y se ejercía la prostitución ritual en los templos. Ahora bien, aquí podemos empezar a enlazar cómo es la adoración a Baal de forma ritual en aquel entonces a lo que se hace en los carnavales hoy en día. Mencionábamos en el estudio anterior que en los carnavales que se ven borracheras. ¿Qué más se ve? Pues todo lo que se deriva de una borrachera. Entonces, aquí hay otro detalle muy importante. Para apaciguar a Baal se requerían sacrificios humanos. Y aquí
aquí vamos a entrar a la parte un poco más fea del asunto. Para apaciguar a Baal se requerían sacrificios humanos y por lo general se sacrificaba al primogénito de la persona que ofrecía el sacrificio. Y aquí lo vamos a corroborar con Jeremías 19:5. Leo. Por favor. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Esas palabras son de Dios a través del profeta Jeremías al pueblo hebreo. Y pues era tan fuerte ya la costumbre de hacer ritual a los Baales, que empezaron a desarrollar esa creencia de que sacrificar humanos, con eso apaciguaban la ira de Baal. Y por si fuera poco, pues a los primogénitos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice ahí nuestro Dios? Yo jamás sacrificio ese tipo. Es más, engañar y por qué dejarse llevar por una doctrina que unos sacerdotes le imponía a la población. Y además los sacerdotes apelaban a su dios Baal con ritos de desenfreno, con gritos eufóricos y lesiones autoinfligidas. Vean nada más. De hecho, vean cómo la situación de autolesionarse también está mal visto por nuestro Dios, y ahí lo vemos en Primera de Reyes 18:28. Entonces podemos ver que nuestro Dios jamás solicita sacrificios humanos de ningún tipo. Primera de Reyes 18:28. Se pusieron a cantar a voz en cuello y a cortarse según sus costumbres con dagas, con las setas, hasta que hicieron chorrear la sangre sobre ti. Sí, ¿Se han visto que en alguna congregación de X tipo les piden que se flagelen, se lastimen, hagan sacrificios humanos? Pues créanme que hay que ser extremadamente inocentes, de muy poca inteligencia, como para permanecer en lugares así. Porque realmente, ¿qué es lo que pide Dios de la humanidad? ¿Qué es lo que nos pide Dios? Y lo vamos a ver en Primera de Samuel 15:22 al 23, para que nos quede un poco más claro qué es lo que pide Dios de la humanidad. Pero hermano, se deleita tanto Jehová en ofrendas quemadas, sacrificios como
te obedezca la voz de Jehová. Mira, el obedecer es mejor que un sacrificio, el prestar atención que la grasa de carnero, porque la rebeldía es lo mismo que el pecado de adivinación, y el adelantarse presuntuosamente lo mismo que usar poder mágico y terapia. Puesto que tú has rechazado la palabra de Jehová, Él en conformidad con ellos te rechazará de ser rey. Así es. ¿Se acuerdan que una vez vimos el estudio de reyes y sacerdotes? Pues a nosotros nos puede suceder lo mismo por caer en actos, ¿sí?, en contra de los estatutos y mandamientos de Dios. Podemos ser rechazados de esa promesa y de ese pacto de poder llegar a ser reyes y sacerdotes. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿ser obedientes a qué o en qué? ¿O qué es lo que pide Dios en que seamos obedientes? Bueno, realmente básicamente no es tan complicado, porque incluso el Señor Jesucristo vino a cumplir toda la antigua ley judaica, la antigua ley hebrea, que si leen todo el Antiguo Testamento, básicamente el Señor Jesucristo cuando vino, resumió todo, sintetizó todo el trabajo y solamente nos deja 2 estatutos. ¿Cuáles fueron esos 2 mandamientos? Que se engloba todo, incluso él lo menciona aquí, de aquí parte la ley y los profetas. Que adorarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y nada más. Nada más. Y es lo que nuestro Dios nos pide, en que seamos obedientes. Esas 2 únicamente. Que si lo analizamos, pues no es cosa muy sencilla. Ahí sí tenemos que irnos al Antiguo Testamento para poder leer todo el Antiguo Testamento y comprender por qué Jesús, siendo hebreo, todo lo sintetizó nada más en esos 2 mandamientos. Porque cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, esto de autoflagelarse, lastimándote, creyendo tú que estás haciendo un sacrificio para agradar a esa deidad, bueno, ¿qué está pasando en ti? Hoy en día todavía se practican los sacrificios, ¿sí? A lo mejor nosotros no nos damos cuenta o no lo percibimos, porque por la gracia de nuestro Dios estamos en esta capsulita y enfocados en la creencia. Pero ¿han escuchado lo que es la santería? ¿Han escuchado en qué consiste, qué hacen los santeros? Todavía practican sacrificios, todavía matan animales sacrificándolos para solicitarle a alguna deidad un favor para que realice tal o cual cosa. Entonces, ¿a favor de quién haces eso? ¿De Dios Todopoderoso o de algún espíritu por ahí desconocido? Por decirlo, desconocido. Y debemos tener cuidado, porque lamentablemente muchas de las cosas que se practican hoy en día en este mundo moderno, pues no se reconoce, ¿sí?, o no se ha dicho abiertamente a qué deidad se está realizando. Aquí estamos destapando el tema de los carnavales, ¿sí?, y ya vimos su etimología y ya venimos arrastrando desde su origen. Pero hay muchas cosas que se practican y no se reconoce su origen, ¿sí? Veamos lo que dice Oseas 6:6. Oseas 6:6. Leo. Por favor.
Misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Ay, no, ese ya compuso muy difícil, ¿no? Mira, déjate leo mi versión. O sea, es... Ay, ya no paré. No se me puede depender de las hojas. Ok, aquí está. Dice, porque en bondad amorosa me he deleitado, y no en sacrificio, y en el conocimiento de Dios más bien que en holocaustos. Bondad amorosa. Bondad amorosa, y creo que ya hemos también tocado un tema de lo que es la bondad amorosa o el amor. La bondad amorosa. ¿Cómo vamos a ejercer la bondad amorosa? ¿Para quién? ¿O para quiénes? Para tu prójimo, que nos ya platicamos y vimos quién es tu prójimo, y para ti mismo. Al mismo tiempo, en ambos sentidos. Es complicado, yo lo sé, digo, practicarlo todos los días es muy complicado. Sí, empezando por la casa. Pero es un ejercicio que tenemos que aprender a hacer. ¿Y por qué no los sacrificios? Y aquí podemos decir, bueno, es que estamos contradiciéndonos porque también los hebreos en su momento sacrificaban pichones porque al sacerdote se le daba la tarea de sacrificar un animal por el pecado por el pecado cometido, era el error cometido. Pero resulta que ya se había hecho una costumbre y lejos de que la persona en verdadero arrepentimiento buscara cambiar sus actos y en verdadero arrepentimiento se sacrificaba ese animalito, ya era algo cotidiano. Incluso eso se podía pensar por adelantado, cometo este pecadito y ya sé que voy a ofrecer el sacrificio para que yo quede perdonado. ¿Y eso te suena hoy en día? ¿Qué se hace? ¿En qué lugar se practica el perdón de los pecados? ¿Con solo acercarse al sacerdote? Entonces, no es eso nada más. Veamos lo que dice Juan 6:38. Juan a secas, Juan 6:38. Porque he bajado del cielo para hacer no la voluntad mía, sino la voluntad del que me ha enviado. Y ahí podemos decir, bueno, pues es que eso solamente se lo mandaron al Señor Jesucristo, ¿no? Porque Él bajó del cielo, era el Hijo de Dios, tenía toda la vestidura para poder ser intachable y no cometer pecados. No, realmente Él también fue carne, un ser humano como cualquiera de nosotros, también sintió hambre, también sintió sed, sintió muchas necesidades físicas que cualquiera de nosotros tenemos, y sin embargo, ¿sí?, en su inteligencia y en su desarrollo de conciencia, nos pudo demostrar qué es lo que se puede lograr y conseguir. ¿Que requiere mucho esfuerzo? Sí, de acuerdo, porque todos tenemos nuestras deficiencias y errores, pero por eso estamos en este camino, porque no somos perfectos, pero seguimos al objetivo. Ahorita me estoy yendo un poco más rápido, pues, para no extenderme a otros estudios, pero vamos a ver un poquito más de lo que es Moloch o el Baal Moloch. Jeremías 32:35.
Además edificaron los lugares altos de Baal, que están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer que sus hijos y sus hijas pasaran por el fuego a Molec, cosa que yo no les mandé, ni subió a mi corazón en hacer esta cosa detestable, con el propósito de hacer pecar a Judá. Así es. ¿Quién de ustedes está dispuesto a pasar a sus hijos por fuego? Nos amontonen. ¿Qué digo yo? No, ¿por qué? Si es para agradarle a una deidad, para que te dé todos los favores que tú quieras. ¿Verdad que es irrazonable? Es incomprensible que se pudiera hacer algo así, y sin embargo lo hicieron. Primera de Reyes 11:7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo indomable de Moab, en el monte que está en el frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. El 8 también. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces veamos cómo aquí en este caso Salomón, si teníamos la idea que Salomón era perfecto y que toda la abundancia que tuvo, y toda la bendición que tuvo de Dios era porque él era 100% perfecto, aquí estamos viendo que Salomón hubo un momento en que fue imperfecto y cometió el gravísimo error de levantar altares a los dioses, los cuales sus esposas adoraban, y de ellos estuvo Quemos y estuvo Moloc o Molec. Aquí lo que tenemos que analizar es lo siguiente: que no nos dejemos desviar por las costumbres que van en contra de la enseñanza de nuestro Dios. A pesar de todo y con el dolor que eso pueda representar. Porque repito, ¿quién de ustedes está dispuesto a sacrificar a sus hijos? ¿Quién tiene hijos chiquitos de los que están ahorita presentes? ¿Quién tiene un bebé? ¿Y tú estarías dispuesto a pasar por fuego a tu bebé? Porque además el rito de Molec consistía en poner al bebé directamente en el fuego, y para que no se escucharan los gritos de angustia, de ardor de ese bebé, gritaban más, los tambores sonaban muy fuerte, ¿sí?, para que no se escuchara el grito desgarrador de los bebés. No era un rito cualquiera, no era un rito fácil, y la gente dentro de su fe, porque netamente no se puede escribir de otro modo, dentro de su fe lo hacía. Levíticos 18:21 y 20:12. Primero el 18:21 de Levítico. Levítico 18:21. No debes permitir que ninguna prole tuya sea dada por externo a Molec,
nombre de su Dios de esa manera: yo soy Jehová. Y el 22, yo se los leo. Dice: has de decir a los hijos de Israel, cualquier hombre de los hijos de Israel y cualquier residente forastero que resida como forastero en Israel, quede de su pueblo Amorreo, debe ser muerto sin falta. A gente de la tierra debe lapidarlo hasta que muera. Aquí vamos a ver que como mandamiento el sacrificar algo Molec era castigado con la muerte. Hoy en día ya no se hace de ese modo, ¿sí? Pero hoy en día todavía se siguen haciendo cosas de rituales a deidades que, repito, no sabemos que esas acciones son para hacer para ciertas deidades, porque desconocemos que es para esa deidad. Entonces aquí debemos tener mucho cuidado. Ya vamos a cerrar con 2 de Reyes 23:10 ya para despedirnos, porque tenemos que hacer el cambio de guardia. 2 de Reyes 23:10. Decide, e hizo inservible para adoración a Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para que nadie quiera pasar a su hijo o a su hija por el fuego a Molec. Así es. Hasta ahí, Isabel, gracias. Adelante, Vera. Bueno, mi participación es muy rápida porque, pues, como les decía en los testimonios de abril, me gusta mucho leer la Biblia, y también me gusta leer mucho el Antiguo Testamento. Pero pues sí, o sea, no hablo de otra cosa del Antiguo Testamento. Lo que he leído hasta ahorita, de lo de Baal, de lo de Moloch, o sea, se habla estrictamente de la palabra de Dios, que es no imparte como dije la otra vez, ¿verdad? A Cristo, ¿verdad? Pero pues aquí la iglesia católica lo tiene mucho, o sea, en sus iglesias sí van y lo hacen, y pues por eso a mí no me gusta entrar a verlas, porque pues mejor no entro en tentación. Eso de las vírgenes y que se arrepienten, y esa religión a mí no me gusta nada. Aquí estoy muy contenta y muy feliz de que nosotros no adoremos imágenes. Esto. Bueno, como yo les decía en otro estudio, no es tanto nada más el cristianismo católico. Realmente ellos tienen su mecanismo, desarrollaron un mecanismo para poder allegarse a personas que carecían de saber leer y escribir. Por eso yo les estoy mencionando el tema de los santeros, de los yorubas, y todos ellos que también netamente y sin recato alguno lo hacen, ¿sí? Los sacrificios, ¿sí? Y la representación en figurillas de sus deidades, ¿sí? En el caso del catolicismo, bueno, tienen la representación de las personas que consideran los santos, ¿no? Ejemplo a seguir de su santidad. Pero las otras, ¿sí? Las que les mencioné, realmente sus figuras son representación de sus deidades. Entonces, aquí el tema es la advertencia: no nos dejemos engañar, no nos dejemos llevar por la corriente, debemos tener mucho cuidado y ser un poquito más conscientes de dónde estamos parados. Ya vimos el tema del carnaval, ahora sí ya no hay pretexto, ¿sí? Para decir es que yo no sabía, yo desconocía. Ya está el conocimiento transmitido, una parte, porque lo demás a cada uno le toca investigar más. Ya está con ustedes, nos toca pasar la guardia de esta